Alberto, ¿tiene que ver Es con que, todo o es otro tema? sí, luego lo que pasa es que mientras Guido buscaba su información, quería hacerle una pequeña consulta al profe sobre un temita de la semana pasada, pero muy cortito. Ya, dale. Lo que pasa es que tengo una duda sobre el tema como del orden cronológico respecto a algunos documentos que se mencionaron, sobre todo en el tema de entendiendo lo que significa leccionario. Lo que pasa es que en la parroquia donde participo, el padre hizo como toda una exposición, una clase sobre el tema, y él habló sobre el leccionario. El leccionario entendido como lo que se usa en la misa, porque ahí yo me perdí en los conceptos, porque la verdad es que yo no participé justo ese día, entonces como que me lo transmitieron. La duda que tengo yo es que él dijo que, al parecer él dijo que el leccionario es antes que la Biblia, pero a mí eso como que no me hace mucho sentido, entendiendo que para que exista un leccionario que se pueda leer domingo a domingo, se supone que tiene que existir primero la Biblia, ¿o no? Tiene toda la razón. Los primeros leccionarios en la Iglesia Católica son a fines del siglo segundo, tercero. Antes de eso, en la misa se ocupaba la Biblia. Ya, Siglo entonces, segundo, tercero, seguramente se confundió él o lo entendió mal, pero no, evidentemente que los leccionarios tienen que ser después de los textos del Nuevo Testamento. claro, porque yo estaba defendiendo eso, que para mí tiene mucha lógica, que no puede haber un leccionario antes de la Biblia, si la Biblia es como la base del leccionario, pero claro, al final los otros compañeros me decían que no, porque lo había dicho el padre. Entonces ahora, escuchando a usted que yo dice, claro, lo que dice un padre no necesariamente es como, o sea, sí o sí tiene que no estar escrito en piedra, o sea, no Sí. es como que sí o sí sea la pura verdad. Dije, entonces lo puedo cuestionar. Lo vamos a ver, ¿ah? Sí, pues eso se equivocó, po. Ahí puede decir Claro, se cualquier cosa, equivocó. está equivocado. Sí, claro, lo No, vamos a se lo ver. voy a decir. Veamos las versiones de la Biblia, Ya, cómo el texto llega a nosotros, vamos a tener que tocar el tema de los leccionarios. Sí. Ya, ya, Guido, vamos. perfecto. Vale, gracias. Quedemos en la polémica. O sea, no quedemos metidos todos con el cagüín este. Ya, Guido, Ya. vamos. Tiene la palabra. A ver, usted me pidió la cita, la verdad no la pude encontrar, así que fui a mis fuentes más tranquilidad, fui a mis fuentes de donde saco esta información. ¿Ya? Eh, a ver, yo, como insisto, a mí me gusta mucho la historia, entonces, eh, y he estudiado Biblia desde el método histórico crítico, ese es mi, aunque puedo entender que a usted tal vez no, no le No, guste. no se puede, hay que estudiarlo. De hecho, vamos a ver los métodos también. Es que he Sí. tenido profesores de Biblia que dicen que están superados ya del método histórico crítico, entonces, bueno, pero en fin, a mí Nos me vamos a meter gusta en eso. De hecho, vamos a hablar hoy día de eso. ya, entonces he tenido un par de profesores de Biblia que ellos dicen que están superados de ese método, entonces que no, ya, Ya, pero en fin. centrémonos en lo que estamos, porque si no Ya, nos vamos a. bueno, yo tengo dos autores que estudian desde el método histórico crítico y son filólogos, bueno, Antonio Piñero y Adolfo Ya, Reutemann. Ya, esos dos ya. autores. No Los sé dos cómo ustedes profesores míos. los dos, no sé cómo ustedes los catalogarán, pero Los dos mis son casi. profesores. Ah, qué bueno, qué estupendo. Entonces, bueno, Antonio Piñero y Adolfo Reutemann coinciden en eso, o sea, hay aspectos del Evangelio que evidentemente nosotros no estarían completos con la información del Antiguo Testamento y que cuando se descubren los textos de Qumran, ¿cierto?, podían ahí aparecer. Entonces, el documento de Damasco vendría a hacer comprender, por ejemplo, esa frase de cuando Jesús cita que amen a sus amen a sus prójimos y odien a sus perseguidores, vendría a ser recomendaciones del maestro de justicia, ¿ya? Que no El está tan... documento de Damasco me dice. eso es lo que yo he escuchado en las clases que reviso y en algunos textos. O sea, desde el texto de Damasco se puede desprender la idea de amar al prójimo y odiar a los perseguidores. ¿Y tiene la cita del texto de Damasco? No tengo la cita, no tengo la cita, o sea, no tengo el texto de Damasco, pero no alcancé a leerlo completo, entonces, pero busqué la explicación de Piñero, y él decía que serían consideraciones del maestro de justicia en el documento de Damasco de esa comprensión, o sea, sería la interpretación de la comprensión de eso.
porque se explica desde estos profesores que no estaría, digamos, tan explícitamente en el Antiguo Testamento esta expresión de Jesús, porque Jesús dice, ustedes han escuchado que se les dijo, amen a sus prójimos y odien a sus perseguidores, no es una cita directa, tan directa del Antiguo Testamento. Entonces, dice, ¿de dónde saldría esta comprensión de amar al prójimo y odiar al perseguidor? Vendría de los textos del, digamos, del documento de Damasco. Esa es la comprensión que hacen ellos, ¿ya? O sea, específicamente Antonio Piñero. Ya. Porque no hay una referencia directa al Antiguo Testamento de esto que cita Jesús. O sea, ustedes han escuchado que se les dijo. ¿Y quién les dijo? ¿Dónde está eso? Ya, vamos por orden. ¿Ya? Esa era digamos, o sea, se les dijo. ¿Quién les dijo? No está en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está entonces? Ya, Entonces ahí dice, ya, hagamos referencia a los textos de Qumran, que ahí podría estar, ahí estaría. Ya, a ver. O sea, digamos. Ya, sí, para terminar. Se me está yendo el tiempo. Tranquilo, ya se entendió. Ya, se entendió. Ya, listo. Y es que me repito mucho. Ya, listo. Adiós. Para los que no sepan, el Adolfo Reutemann es el curador de del Museo del Libro en Israel. Es decir, el que cuida y está encargado de la colección de los manuscritos del Mar Muerto. O sea, el que encargado de... y él hace muchas conferencias, lo puede encontrar por ahí por YouTube. Yo tuve la oportunidad de tener clases online con él sobre justamente los textos con Juan. Ya. Eso, ese es Adolfo Reutemann. Antonio Piñero es un caso aparte, porque Antonio Piñero, si bien es un tipo que es filólogo y sabe mucho, tiene una mirada muy media conspiranoica de repente. Piñero se salió de la fe católica y ahora como que le dispara mucho a la iglesia y que todo es una conspiración y que la iglesia ocultó no sé qué. Y él está muy en la tesis de que el Nuevo Testamento es técnicamente un texto judío. Como que todo lo que es propiamente cristiano lo agregó la iglesia después. Está en esa parada, ¿ya? Piñero. Ya, independiente de eso. A ver. Efectivamente, la cita dice, ustedes escucharon que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, no está en el Antiguo Testamento. No está. Así, literal, no está. Por lo tanto, la pregunta cabe de Guido, ¿no? ¿Dónde está? ¿Quién lo dijo? Ahora, primera consideración, no está en nuestro Antiguo Testamento. Pero sabemos, y lo vamos a ver también, que el texto del Antiguo Testamento tuvo varias versiones hasta que llegara a su versión definitiva. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que en alguna de esas versiones, que no llegó hasta nosotros, estuviera esta frase. En los textos bíblicos de los rollos del Mar Muerto, las versiones que tenemos del Levítico, que sea probablemente donde está tomada esta frase, tampoco está esta versión de amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Por lo tanto, o Jesús no está citando la ley, lo que sería raro porque en todo ese discurso lo que va citando es la ley, o lo tomó de otro lado. Lo tomó de otro lado. Y efectivamente, no en el texto de Damasco, no puedo encontrar la cita del texto del rollo de Damasco, que es uno de los documentos de Qumran, no aparece esta cita, pero consultando la Biblia de Jerusalén, ellos dicen que la cita podría venir de la regla de la comunidad. Y efectivamente, en los textos de Qumran, en la regla de la comunidad, hay una frase que tiene la misma idea, pero no la misma cita. Y esto es importante, esta sutil diferencia es clave. En la regla de la comunidad dice, hay dos partes, el versículo 4, que dice, para amar todo lo que él escoge y odiar todo lo que él rechaza, hablando de Dios. Pero el que anda más cerca es 9:10, que dice, las cosas reveladas sobre los tiempos fijados, sus testimonios, para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según su lote en el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada uno según su culpa, en la venganza de Dios. Esa es la frase de la regla de la comunidad. No se ve el libro. Ahí tengo, por si acaso, si a alguien le interesa, textos de Qumran. Esta es la edición, no existe una edición oficial en castellano, pero esta es la traducción más valorada
al castellano de los textos de Qumran, de Florentino García. Es buenísimo. Ahí está la idea, la misma idea de amar a los hijos de la luz, odiar a los hijos de las tinieblas. Jesús dice amar al prójimo y odiar a su enemigo. Ahora, los textos de Qumran nos ayudan a entender qué quiere decir con esa frase. O sea, que esa frase era parte del contexto cultural de la época. Mi duda, o sea, mi punto, cuando Guido empezó a exponer esto, es que él dice que cita los rollos del Mar Muerto. Y citar significaría que Jesús conoció esos textos y los había estudiado. No, no cita el texto. Tiene la misma idea. Y en el caso de Jesús, es una idea que seguro él está equivocada. ¿Sí? Entonces, claro, los rollos del Mar Muerto nos sirven un montón para conocer justamente esta y otras expresiones que a nosotros nos suenan raras, pero que a partir de estos documentos nos damos cuenta que estaban en el contexto cultural de la época. Entonces nos ayuda a interpretarlo mejor. ¿Ya? Pero para decantar el tema, Jesús no lo cita de alguno de los rollos del Mar Muerto. No tenemos un testimonio en los rollos del Mar Muerto de una versión del Levítico donde esté esta frase, pero sí cita la idea. Por lo tanto, era posible que incluso por influencia de los esenios de Qumran, esta haya sido una especie de idea que circulaba entre todos. Digamos, una idea común, una especie de refrán, si se quiere, muy, muy dicho, ¿no? Ahora, esta dualidad, hijos de la luz, hijos de las tinieblas, es muy común en el judaísmo de la época de Jesús. Y esa dualidad sí aparecerá en el Evangelio. Hay muchas frases, por ejemplo, cuando dice los hijos de la luz son, o sea, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, cuando habla del administrador astuto. Nunca entendimos qué quería decir eso hasta los rollos del Mar Muerto y vimos esta dualidad que aparece ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero es muy interesante. De hecho, se estudian. Por eso, si usted toma la Biblia de Jerusalén, la quinta edición, esta, que ya la vamos a ver, viene con notas técnicas, y una nota técnica que trae justamente es de dónde podría ser esta cita. ¿Ya? No sé si quedó claro, si hay alguna otra acotación a partir de eso, Guido o alguien más. Interesante, ¿no? Para estudiarlo. Ahora, Muchas Reutemann, gracias, profesor. Sí. ya, ok. Reutemann estudia estos documentos, Reutemann es judío, y estudia estos documentos desde la perspectiva judía. ¿Ya? Piñero hace el nexo con el cristianismo y a mi juicio lo hace mal, porque lo hace desde un prejuicio de que la iglesia más o menos distorsionó la cosa y la ocultó. Entonces hay un prejuicio negativo ahí que afecta su análisis, siendo que es un gran estudioso y gran filólogo. No tan buen teólogo, pero filólogo muy bueno. Alberto. Pero ya está rectificado, se ha rectificado, Piñero. Ya se sanó y yo me fui en pelea. Sí, no. Sí, no. La mano se quedó pegada, así que no hay... ya. Ahora, estoy tratando de bajarla, pero... ya. Esto es muy común en el mundo bíblico. Aquí cada maestrito con su librito. Entonces, yo siempre digo, la diferencia entre teología y Biblia es muy simple. En teología, digamos que teólogos y biblistas son relojeros, ¿ya? Que construyen relojes, ¿ya? Esta es una analogía que a mí me gusta mucho y me sirve mucho para explicar esto. El teólogo es aquel relojero que tiene el reloj, tiene el manual, tiene las piezas y el reloj lo arma, funciona y te da la hora. Si tú tienes tu kit del reloj y el manual y no te funcionó, el error es tuyo, porque el reloj funciona. Y te puede probar que funciona. Y ya, ahí está el reloj. El biblista, estamos discutiendo todavía si esta pieza es del reloj o no. Según algunos, sí sería de reloj, según otros, en realidad era de otro reloj, que no lo encontramos, pero que por algún azar quedó aquí, que el manual en realidad era de un modelo antiguo, que no era este. Otros dicen, mira, en realidad es la segunda versión del manual del reloj, y podemos armar un 30% de esto, según otro autor es un 60%, según otro nunca existió el reloj. Entonces, ¿me entiendes? En Biblia la cosa es muy discutible porque nos metemos con arqueología, con ciencia, con lo que estamos haciendo ahora, el estudio de los documentos, etcétera, que lo hace muy interesante. Pero aquí hay mucha cosa que es discutible. Y no se asusten por eso, van a leer un libro y va a decir una cosa, va a leer otro libro y va a decir otra. ¿Sí? Y al final cada profe toma su camino, ¿no?
Cada profeta. Por ejemplo, me acuerdo a propósito del Arca de la Alianza, discutíamos una vez, el profesor Arturo Bravo, que fue mi maestro en la U, él dice que el Arca de la Alianza sí existió y se perdió. El profesor Pablo Uribe, que también fue mi profesor, dice, en realidad nunca existió el Arca de la Alianza, eso se inventó después. ¿Sí? Y yo digo que hubo más de un Arca de la Alianza. Ahora usted se queda con el que más le gusta, ¿no? Ahora, todo esto con argumentos, por supuesto. Es muy interesante. O las dos versiones de los 10 mandamientos, y con esto termina esta parte. Según, hay dos versiones de la Biblia, ¿no? Éxodo y Deuteronomio. Según Arturo Bravo, la versión más antigua es Deuteronomio. Según Pablo Uribe, la versión más antigua es Éxodo. O sea, según yo, la versión más antigua es Éxodo. Y según Pablo Uribe, nunca existió los 10 mandamientos. Son una copia que viene de textos egipcios y eso se formuló mucho después del Éxodo. Pero el texto más antiguo es Deuteronomio. Depende, po. Depende de los argumentos. Ahora, esta discusión, si se juntan un asado cuatro biblistas, esta discusión tiene para 4 horas en un asado. Pero el resto se va a aburrir porque ahora los argumentos son muy entretenidos. Ahora, todo esto es discusión técnica en el fondo. Desde la perspectiva de profesor de religión, la perspectiva de creyente, lo que nos interesa es entender el decálogo y poder vivirlo, ¿no? Entonces, esto ya es discusión más. Esto es como el mecánico y el automovilista. El automovilista maneja el auto, le interesa que el auto funcione. Pero el mecánico tiene que saber cómo funciona el motor y qué piezas hay que cambiar y qué problemas puede haber. Ya, el biblista es como el mecánico. Usted no llama al mecánico para salir a manejar todos los días, lo llama cuando hay un problema. Entonces, necesitamos entrar en este tema técnico y yo entiendo que esto no es, ustedes no están preparándose para ser biblistas, ¿sí? Entonces, porque si me pican la guía puedo estar hablando de este tipo de cuestiones hasta las 2, digamos. Pero tenemos que avanzar el otro. No sé si queda algún comentario, Guido, parece que querías hacer algún comentario final de esto para ya entrar en los documentos. No, no, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Interesante discusión, te lo agradezco a ti, ¿eh? Porque de hecho yo no me acordaba que está en la regla de la comunidad. Y eso que yo estudié la cuestión, con Reutemann, nada menos. Pero no me acordaba. Ahora, si quiere, alguien se interesa, porque el tema de los rollos del Mar Muerto es interesantísimo, les recomiendo nuevamente Textos de Qumran, de Florentino García. Creo que está en PDF en alguna parte, de Editorial Trota. La Editorial Trota, ¿dónde aparece la Trota? Bueno, la Editorial Trota se nota el tiro porque tiene ese detallito ahí y este libro tiene los textos no bíblicos. No trae los textos bíblicos. Porque estamos hablando de 900 textos. O sea, 900 obras. No manuscritos, 900 obras. Entonces aquí Florentino García solo tradujo lo que no es bíblico. Y es bueno, ahí se ven que lo he estudiado, ¿viste? Es muy interesante que si alguien se interesa, porque también en esto de los Royal Marmota hay mucha conspiranoia. Ya anda mucha edición chanta por ahí. eh, entonces es bueno que tomen unas buenas ediciones y buenos estudios. También Trota tiene este, que a mí me encanta, de Julio Trebolle, que es otro estudioso de los Royal Muertos, que se llama Pagano, a ver, tengo que leerlo yo primero, Paganos, Judíos y Cristianos en los textos de Qumran. ¿Sí? Es muy interesante. Pero ya si se embala, porque yo les digo, parece que el tema bíblico es, bueno, usted está estudiando un postítulo nomás, pero uno se empieza a entusiasmar con esta cuestión y ya te perdimos, digamos. Te perdimos. ¿Sí? Ya. Vamos entonces, sigamos con lo que estábamos. Si no hay otro comentario o duda. Ya, vamos. Estábamos viendo el tema del magisterio y de ahí saltamos con este cuento entretenidísimo de cómo se... Ahora, el magisterio se ha pronunciado muy poco sobre la interpretación de la Biblia. En general, no tenemos textos en el magisterio donde el Papa diga, mira, este texto hay que interpretarlo así y no se puede de otra manera. Generalmente lo que tenemos en el magisterio es una luz roja, digamos. ¿En qué sentido? Cuando hay una interpretación que es equivocada, el magisterio se debe decir, mira, esa interpretación no es correcta. Pero todas las otras siguen siendo válidas, digamos.
¿Se entiende, no? No es que el Papa diga solo así se puede interpretar este texto. No, el texto tiene múltiples formas de interpretar y ya vamos a ver más adelante el tema de los métodos, precisamente para cómo... Y ahí vamos a ver los métodos científicos, como al nivel que estábamos discutiendo con Guido, y después vamos a ver el nivel pastoral, pedagógico también, métodos de estudio en ese nivel. Bien, documentos. El documento, yo voy a hablar obviamente no de todos los documentos de la... Aquí tengo que parar la presentación, perdón. Tengo que mostrarle otro librito. Yo aquí tengo un libro, bueno, la VAC que yo le nombré, de la que usted se va a hacer amigo, amiga, en la vida. Va a haber, no hay nadie, profesor de religión, que no tenga un libro de la VAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Bueno, está este tomo, este ladrillo, mira el medio ladrillo, que se llama Enquidrium Bíblico, documentos de la Iglesia, ahí está, sobre la Sagrada Escritura. Y están los documentos más importantes de la Iglesia, desde los primeros, siglo I, hasta llega hasta el texto El pueblo judío y sus sagradas escrituras. Está medio atrasado porque ya hay dos textos más de sobre. No todos los documentos que hay aquí son magisteriales, pero aquí está todo, digamos, hasta estos dos libros que faltan. Bueno, entonces yo obviamente no les voy a hacer un curso de todo esto, ¿no? Porque tendríamos que tener unos 2 años para estudiarlos todos. Y tampoco es relevante, ¿sí? En ese sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Principalmente los del siglo XX, ¿sí? Que quede, para que quede claro. Necesitaba aclararlo, ¿no? No es que antes de esto no se haya escrito nada a nivel magisterial sobre la Biblia, pero nos interesan, y además que como cada documento cita documentos anteriores, entonces mejor ocupar el último, ¿sí? Ya, ven la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Aún no. Aún no. Aún no. Aún no está cargando. Ah, está cargando todavía. Avíseme Ahí sí. cuando la... Ya. Vamos a partir con la primera de las modernas, Providentissimus Deus, escrita por el Papa León XIII. Significa la providencia de Dios. Para los que no saben, los documentos de la Iglesia se citan siempre por las primeras palabras del texto. Es el título que se les da. Por ejemplo, Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, se llama así porque empieza los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres en nuestro tiempo. Entonces, para no decir, ahí vamos a ver, León XIII, del 18 de noviembre, sobre los estudios bíblicos. Para no decir, como dice el documento del Papa León XIII sobre los estudios bíblicos, decimos como dice la Providentísimos Deus. O para no decir, como dice la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual, en el número 1, decimos la Gaudium et Spes. Entonces así hace más fácil citar, ¿no? ¿Sí? Porque si citáramos, por ejemplo, el último documento de León XIV, primero, perdón, diríamos, como dice el Papa León XIV en la exhortación apostólica sobre el amor a los pobres, esto. Y el Papa Francisco dice en su exhortación apostólica sobre la santidad en el mundo actual. No terminó nunca. Entonces, ¿qué digo? Como dice la Dilexis Te. Ya, y ahí nos entendemos. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Porque le va a tocar consultar mucho texto. Ya. Este documento es sobre los estudios bíblicos. ¿Sí? ¿Qué dice, en resumen, la Providentísimos Deus en una mirada rapidita? Es una respuesta al racionalismo. Estamos hablando de 1893, siglo XIX. ¿Qué es el racionalismo? Es una postura filosófica que pretende que solo es aceptable lo que la razón puede demostrar. Y que lo que la razón no puede probar, entonces no es aceptable. Y en torno al siglo XIX se produce una serie de estudios bíblicos de corte racionalista. Entonces, por ejemplo, oye, que todavía está muy, muy en boga, seguramente esta interpretación la ha escuchado alguna vez. Por ejemplo, dice, mira, la multiplicación de los panes en realidad no es que Jesús multiplicara los panes. Jesús repartió 5 panes y 2 pescados y la gente, como obviamente iba caminando mucho tiempo, llevó su colación, digamos. Entonces, al ver este gesto de Jesús que repartió los 5 panes y 2 pescados, todo el mundo empezó a sacar sus panes y sus pescados y por eso alcanzó para todo.
O sea, en el fondo ahí no hay milagro. El milagro es la solidaridad. Esa es una interpretación racionalista. ¿Sí? Y ojo que yo se la he escuchado a cura el domingo en misa. No, aquí, porque en realidad, obviamente estamos hablando de un milagro, y obviamente el milagro es eucarístico, es decir, lo que está, el paralelo que hace la multiplicación de los panes es la Eucaristía. De hecho, si se fijan, ocupa los mismos verbos que ocupamos para la misa. Tomó, dio gracias, partió y repartió. O sea, obviamente cualquier cristiano, sobre todo católico, ve que el texto dice, tomó el pan, dio las gracias, lo partió y lo repartió, usted entiende el tiro que estamos hablando de la misa. Entonces, Jesús no es que caminó sobre el agua, lo que pasa es que iba caminando por la orilla y los discípulos lo veían de lejos y parecía que andaban. Ese tipo de respuestas se produjo mucho en torno a la Biblia. Y es la época en que salen las famosas vidas de Jesús, sobre todo la vida de Renan, que es una vida muy famosa de Jesús. Fue un bestseller, ¿eh? Deja como chaleco mono Jesús, pero fue un bestseller. Mucha gente lo leyó, lo estudió. Entonces, como respuesta a esta lectura racionalista que pretendía quitar todo lo que fuera sobrenatural de los textos bíblicos, el Papa saca la famosa Providentissimus Deus. Entonces, aquí está lo que yo le decía. Los papas intervienen como para decir alto, para allá no. No como para decir solo esto se puede hacer. Fíjate que el Papa dice, León XIII, tiene una mirada muy interesante del Papa León, ¿eh? No dice eso no se puede hacer. Dice, no, que los teólogos católicos y biblistas católicos se metan en la misma cancha. Dice, para responder a los racionalistas no hay que mandarle una excomunión, ni decir que no puede leer textos racionalistas. No, aquí los católicos tienen que entrar en la misma cancha y tener investigación científica de la Biblia católica, que demuestre realmente que los textos se pueden interpretar correctamente y combata a los racionalistas en su propio terreno. Ahora, plantea criterios para la relación entre la ciencia y la teología, un poco lo que conversábamos hace un rato. ¿Cómo debo relacionar los datos científicos, arqueológicos, históricos y la teología? Al punto de no transformar la teología en un discurso simplemente científico, pero tampoco en una mirada ingenua. Valora la Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia, al latín, vamos a hablar de ella más adelante, pero, fíjate aquí, anima a los biblistas a llegar a las lenguas originales. Dice, mira, ya no traduzca de la Vulgata y no estudie la Biblia del latín, estúdiela en los originales. Entonces tiene que aprender hebreo, tiene que aprender griego, arameo, y ahí empezamos a discutir en serio en Biblia. Porque hasta ese momento los estudios de la Biblia eran la traducción latina. Si usted toma esas famosas Biblias que hay en las casas, esas Biblias gigantes que son de bonito, que son de adorno, va a ver que la traducción que traen, generalmente es la de Torres Amat o la de Petrisco, y va a decir traducido de la Vulgata latina. Y el problema de eso es que, claro, la Vulgata traduce el hebreo, del hebreo al latín, y el que tradujo el latín al castellano. Entonces tenemos 3 pasos para llegar al texto original. Entonces el Papa dice, no, aquí vamos a discutir en serio, entonces tiene que llegar al hebreo, al griego, y aquí se empiezan a fomentar las traducciones desde las lenguas originales. ¿Sí? Refuerza el valor histórico de la Biblia. Si bien la Biblia no es un libro de historia, en el sentido moderno del término, no es una crónica, sí los hechos que se cuentan tienen fundamento histórico. Pero ¿se cuentan para qué? Para transmitir la revelación, para transmitir el camino a la salvación, no para ser un libro de historia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que especifica el Papa aquí. Al tiro, Álvaro. Y la Biblia, es que tengo que terminar con esta parte importantísima. Y la Biblia debe ser el alma de la teología. Hasta antes de esto, en el fondo, los teólogos hacían su discurso teológico a partir de la filosofía, etc., y luego buscaban fundamento bíblico para lo que ellos decían. El Papa dice, no, hay que partir de la Biblia, y a partir de la Biblia elaborar el discurso teológico. Antes como que le pegaban una salpicada ahí de textos bíblicos como para adornar. Lo está diciendo muy irónicamente, ¿eh? Obviamente lo hacían con toda honestidad y con toda sinceridad, pero el Papa dice, no,
Aquí hay que partir de la Biblia primero. La Biblia no es para fundamentar mis tesis. Mis tesis tienen que surgir del texto bíblico. ¿Sí? Bien, Álvaro. Sí, ¿cómo se entiende entonces el concepto desde esta mirada, el concepto de providencia? ¿Cómo así? No entiendo. Sí, no sé cuál es el origen del concepto etimológico, providencia. Dios provee el conocimiento a través de la historia, no, 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 no. porque Sí, no, cuidado. No tiene que ver con eso. Sí, qué bueno que lo preguntó. El Providentissimus Deus es el título, ¿no? No es que tenga que ver el análisis que hace el Papa con la providencia. ¿Ya? No, la divina providencia va por otro lado. De hecho, para que vea por qué se llama así, empieza el texto. El Dios providentísimo, que al principio elevó el género humano por admirable designio de caridad, la participación de la naturaleza divina, y después, tras sacarlo de la culpa y ruina, ¿me entiendes? O sea, no va a hablar de la providencia divina. Qué bueno que lo preguntó. Es solo porque así parte, ¿sí? Sino que se va a preocupar de los estudios bíblicos. Y la providencia tiene que ver con la historia, ¿no? Con Dios que actúa, que interviene en la historia y la va guiando. Es la divina providencia, no un Dios que pegó el chute inicial de la creación y después se olvidó, digamos. Sino que Dios va gobernando la historia, eso es lo que quiere decir la providencia. ¿Sí? Pero no tiene que ver con los estudios bíblicos. No sé si le quedó claro ahí. Sí, bueno. Pregunten nomás, con todo cariño, si no, si esto, porque no sé qué otro espacio van a tener para aclarar dudas a este nivel, digo. Ignacio. Sí, profe, me surgió la duda, me quedó dando vuelta el tema, sobre todo relacionado con el racionalismo. Obviamente sabemos que el racionalismo no puede predominar por sobre el tema, en este caso de este estudio, pero eh, me quedó dando vuelta cuando mencionó que algunos curitas de repente tienen cierto discurso. En alguna ocasión yo escuché, obviamente hacía la alusión en particular. Supongamos que efectivamente lo que dice mucha gente racionalista pudiera ser cierto. Por poner un ejemplo, no sé, pues este milagro de cuando Jesús hace que deje de sangrar a esta niña en algún momento, etcétera. Y algunos racionalistas dicen, por ejemplo, que era un proceso tan natural como, por ejemplo, poder haber sido la menstruación, o por ejemplo, muchos de los que estaban poseídos podía haber sido incluso esta epilepsia. Pero incluso desde esa perspectiva, entra mucho en conflicto, por ejemplo, el seguir con el discurso, pese a que se toma el racionalismo, es decir, que aún así, considerando ese discurso, sigue estando lo divino y lo milagroso de que ocurrió en el momento que tenía que ocurrir y las circunstancias que tenía que ocurrir y no quizá de otra manera. Esa es exactamente la perspectiva católica. Ya, perfecto. Usted le ha apuntado medio a medio, y es exactamente lo que pretende el Papa con este documento. Que los biblistas hagan eso. Ok, científicamente esto se explica así. Sí, de acuerdo. Eso no niega que Dios haya actuado a través de eso. ¿Sí? A través de eso. Sí, claro, efectivamente, por ejemplo, sabemos que la famosa zarza ardiendo que le llamó la atención a Moisés, ¿no? En realidad, hay uno cacha el tiro que Moisés no era de ahí, porque esa zarza ardiendo, ese arbusto, es muy conocido en la zona. De hecho, los beduinos hasta el día de hoy, cuando ven esta especie de zarza de cardo, que es muy resinoso, entonces cuando lo ven, lo pillan, lo cortan y lo guardan en su mochila, digamos, porque tú dejas prendidos esos palos en la noche y eso sigue el fuego hasta el otro día. ¿Sí? Entonces, cuando Moisés le llama la atención que esta zarza no se consume nunca, y por eso se acerca a mirar, pues no se acerca porque andaba buscando a Dios, digamos. eh, y ahí Dios le habla de la zarza y se quita de las sandalias, porque, o sea, si Moisés hubiese sido de ahí, habría pasado largo. Ahora, ¿eso significa que no hay nada milagroso en que la zarza esté ardiendo y que Dios no la habló? No. Se aprovechó de una circunstancia para llamar la atención de Moisés, igual como hace con nosotros, y comunicarse con él. Entonces, eso, lo que usted está diciendo es exactamente la orientación que busca este documento y que busca la iglesia. Alguien más levantó la mano, que no sé quién era. Guido, creo. Yo, Alberto. Guido. Guido. Guido, hermano, vamos. No. No, Ah, eh, ah, el conflictivo. No. ya, Pero ya, con cao. el con el mismo tema de la Vulgata y de la traducción al latín, claro, vamos a encontrarnos con estos hechos de Jesús que nosotros en el latín los llamamos miraculum.
Y el significado de miraculum, claro, este hecho fantástico, etcétera, etcétera. Pero en el griego no es milagro. Exacto. El Nuevo Entonces, claro, Testamento llama a los curaciones y exorcismos de Jesús milagros. Los llama actos poderosos, dinamis. Sí. Juan le dice dunamis y los sinópticos le dicen otra cosa, pero No, claro, o al sea, no, revés, no. al revés. Juan lo llama semella, signos. Ah, semeion, sí. Y los Semeion y sinópticos, dunamis, actos poderosos. claro, entonces, si eso, Ya, no estaríamos claro. también frente a un error no estaríamos Sí, también pues, frente a un error justamente, de justamente. De hecho, cuando habla de la reacción de la gente, el texto del Antiguo Testamento dice, y la gente se maravillaba, se sorprendía. En griego, taumasein. ¿Sí? Ahora, eso es lo que se traduce por milagro. No es una especie, por eso, toda esa discusión que hubo siglos en la iglesia sobre si Dios podía contradecir o no contradecir las leyes de la naturaleza está absolutamente equivocada. Digamos, el camino no va por ahí. ¿Sí? El milagro es que Dios, sigamos ocupando el término, porque si no nos enredamos entero, digamos, pero con otro sentido, es que Dios ha intervenido exactamente cuando era necesario que interviniera y a través de esa intervención se quiere comunicar. Ya, había un montón de manos levantadas, no tengo idea quién está primero. ¿Alberto ya habló o no? Está Sandra, démosle a Sandra que ha hablado poco. Sandra, por favor. Y después está Carmen Hola, Gloria. hola, profe, disculpe. Ah, ya. Em, en sí, yo me baso a lo sencillo, o sea, a lo más práctico y a lo más sencillo. Bueno, todos llamamos a Jesús como el maestro. Y en la didáctica del maestro o en la didáctica de Dios, que era enseñar y proclamar su salvación en sí, que entonces se apropia de estos milagros, de estas atenciones, que como la zarza ardiente, como lo explicó el profe, es importante porque si no, así como él lo dice, de una u otra manera tiene que tomar la atención de esta persona, así como nosotros llamamos la atención de los niños con algún, no sé, alguna estrategia, un canto, un llamado de atención, no sé, un sonido o sin sonido para poder que los niños tomen la atención. Y eso es lo que quiere también de nosotros. Y lo otro importante, lo que dijo Ignacio en relación a lo que nosotros estamos buscando. Siempre están estudiando la Biblia y lo que dice el profesor, estudiando la Biblia, pero todos lo toman o cada uno lo toma en la perspectiva o de, no sé, de la situación, incluso hasta la situación personal o la experiencia personal, de qué les sonó en lo que está leyendo, lo que está estudiando, y siempre, no sé, puede que deje algo que no le llamó mayormente la importancia, po. Entonces, el libro, lo que está antes, porque a lo mejor estamos contra el tiempo, con respecto a lo que, porque mientras más avance el tiempo, van a haber más textos que están interpretando la palabra de Dios o interpretando los hechos que hizo Jesús. Entonces, como que se va perdiendo el foco y el foco está en lo que decía el profesor, que es lo que se tiene que eh, meter en el dialecto, porque el dialecto es lo que se dijo, lo que se hizo, y si nosotros lo interpretamos con otras palabras o con otra traducción, a lo mejor se va perdiendo también, po. Exacto, Y por eso eso hay que tener una buena traducción. Claro, que también lo vamos a tener. También vamos a hablar de eso. Muy bien. Perdón, si quieres decir algo más, agregue nomás. no, sí, eso es lo Bien, importante, comentario. Sí, sí, porque sí, porque lo importante es, no sé, pues yo puedo ir y interpretar o lo que, bueno, la tarea que usted nos dio, pero me lo voy a basar también a lo que yo entiendo, no sé, mi historia de vida con la religión o mi historia de vida con Dios y va a ser una cosa totalmente distinta a lo que haga otra persona. Entonces, ese texto que voy a hacer yo o ese trabajo que voy a hacer yo va a ser totalmente distinto a lo que hagan ellos o mis compañeros. Entonces, claro. igual hay dependiendo de la riqueza de la experiencia, va a ser como un, entre comillas, un volado
de ideas, porque igual después nosotros, ya, no vayan al texto que hizo esta, ay, vayan al texto que hizo esta otra, pero ¿basado en qué? En que igual hay algunas cosas que son importantes, que tomamos que son importantes, pero no es todo en sí lo que se quiere decir. No sé, pues en el texto la zarza ardiente, a lo mejor todos se basan en el milagro, pero ¿era eso lo que Dios quería con esta persona? No, eso no era, era que le tomara atención, pues. Entonces ahí vamos a lo más profundo que se quiere, o que quiere interpretar Dios, o que quiere decir Dios, porque nosotros lo interpretamos. Claro, bueno, entonces aquí estamos aprendiendo cómo lograr interpretarlo o estar seguro que mi interpretación, si bien tiene que ver con mi experiencia personal, por supuesto, pero tiene que basarse en lo que el texto realmente dice. Entonces, porque si no, cada cual. Entonces, eso vamos a ir aprendiendo, pero está muy bien esa acotación. Creo que viene Carmen. Una vez que hablen, bajen la manito porque si no me confundo. Carmen. Sí, profesor, yo estaba tratando como de cruzar lo que era cierto, el tema que estamos viendo con el hoy día. Eh, y siento que esto tiene mucha relación con una frase que usamos habitualmente, que es que los tiempos de Dios son perfectos. No surgieron porque sí, no se dieron porque dio la casualidad, ¿cierto? Y también pienso que es una pelea constante que tenemos con todos aquellos que tratan de darle explicaciones terrenales, ¿cierto? Y 100% científicas a nuestra creencia propiamente tal. Y ahí, de acuerdo a lo que decía nuestra compañera Sandra, es sumamente importante el testimonio. Como nosotros logramos anclar el conocimiento, que en este caso, ¿cierto?, estamos tomando hoy día, porque si bien somos, me imagino, la mayoría de personas que hemos estado insertas en la religión en gran parte de nuestra vida, claramente el conocimiento que estamos tomando hoy nos afirma científicamente para poder defender aún con más ahínco y darle el valor que realmente tiene la creencia. Exacto. Muy bien, muchas gracias. Alberto, no sé si quedó con la mano levantada o va a comentar. No, profe, la mano sigue levantada, lo siento. Ya, bájela si puede, por favor. Ya, muy bien. Oye, vamos en el primer documento nomás. Así que nos faltan 50. No, son como 8 nomás. Ya, vamos al segundo. De Divino Aflante Espíritu. Que significa por inspiración del Divino Espíritu, del Espíritu Santo, obviamente, Pío XII. Entonces aquí, siguiendo el comentario que si no me equivoco fue de Alberto, atención ahí, fíjate que uno lo da por obvio, pero no es obvio. No es que este documento vaya a hablar de la inspiración del Espíritu Santo, es solo las primeras palabras del texto, porque su tema es sobre los estudios bíblicos. Es decir, Pío XII en 1943 actualiza lo que había dicho, perdón, que justo estaba agregando a alguien que llegó ahora. Lo que había dicho Pío II, o sea, León XIII, la Provientísimos Deus. Entonces él ve que de allá a acá, digamos, ha pasado harta agua bajo el puente, entonces es necesario actualizar los estudios bíblicos. ¿Qué propone Pío XII en este texto? Primero, atención, Guido. No, ¿quién era? Guido. Pío XII promueve los métodos histórico-críticos para el estudio de la Biblia. Aquí pasa porque ya dejó de ser la batalla contra el racionalismo. Aquí ya los biblistas se metieron en el tema científico y descubrieron que conocer el contexto histórico, conocer, ¿no es cierto?, la cultura de la época, en qué situación se creó el texto, etcétera, es tremendamente relevante para entender la Biblia. Si bien algunos, bueno, aquí vuelvo al ejemplo del reloj, algunos biblistas, como decía Guido, dicen que el método histórico crítico está superado, sí está superado, pero no anulado. O sea, es para construir cualquier método nuevo, y de hecho hay un montón y los vamos a ver,
El piso es el método histórico crítico. Porque sin este piso, uno tiene una interpretación ingenua de la Biblia. Una interpretación ingenua y errada. Y a veces puede conducir a problemas serios. Entonces, el método histórico crítico enmarca el texto en su contexto, en el fondo, para decirlo en fácil. El texto en su contexto. Esa es la premisa básica del método histórico crítico. Atención aquí. El Papa dice que el punto de partida del estudio bíblico debe ser el mismo texto. Esto a usted le parecerá, me imagino, relativamente obvio, ¿no? Obvio, si estamos estudiando la Biblia, que vamos a estudiar el texto bíblico. Pero en esta época no era tan obvio, porque fue tal el boom de los métodos histórico-críticos que tú tenías libros enteros sobre el contexto histórico sin citar un puro texto de la Biblia. Entonces te transformabas en un experto en arqueología, en un experto de historia antigua, un experto del siglo I en Galilea, pero nunca leías un texto bíblico. De hecho, tenía un profesor, mi primer profesor de Biblia, Santiago Andrade, un sacerdote franciscano. Él decía, yo estudié, y lo que cuando yo estudié era alumno y estudiaba Biblia, estudiaba lo que decían que decía la Biblia. Nunca estudiábamos la Biblia. No analizamos textos bíblicos, analizamos lo que decían que decían los textos bíblicos. Por ejemplo, este no es un curso de Biblia. Pues si se fijan, no hemos analizado la Biblia. Es un curso de introducción a la Biblia, que no es lo mismo. O sea, por eso analizamos tan pocos textos bíblicos y por eso quiero, una vez que lleguemos al tema de los métodos, hacer el ejercicio, por lo menos de la lección divina con ustedes, que es como lo más usable en clase y en la pastoral. Pero aquí dice, ya, te puede tener todos los conocimientos que quiera, pero aquí hay que partir del texto, porque lo que nos interesa es entender el texto sagrado, no todo el contexto es una ayuda. La tarea del exégeta es buscar el verdadero sentido del texto. El exégeta es el intérprete de la Biblia. ¿Sí? Aquí hay dos términos que se ocupan en Biblia, exégesis y hermenéutica, que significan más o menos lo mismo, ¿eh? Pero en sentido científico se ocupan diferente. Hay gente que, como para variar, también discute esto hoy en día, pero en realidad, como en la clase mía, son diferentes, ¿no? Y en realidad siempre se han tirado porque si no nos enredamos. Cuando se habla de exégesis, se habla de la explicación de un texto bíblico, puntual. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Voy a explicar lo que hablamos de la zarza, por ejemplo. ¿Ya? Eso es una exégesis, es la explicación de un texto particular. Cuando hablamos de las normas y las reglas de interpretación, en general, hablamos de hermenéutica. Hermenéutica general, exégesis particular. ¿Ya? Entonces aquí el Papa está diciendo que el estudioso de la Biblia, el intérprete de la Biblia, el que explica el texto, lo que debe buscar primero es qué quiere decir el texto en realidad. Y no lo que a mí me parece que quiere decir o no lo útil que puede ser para esto. El piso de cualquier interpretación debe ser lo que el texto realmente quiere decir. Lo digo porque de repente hay gente que se pega unos carriles enormes porque chuta, este texto me pega justo para esta oración que tengo que hacer, pero no tiene nada que ver con lo que el texto quería decir. Y en ese sentido, aquí entran a jugar en el mundo bíblico los famosos géneros literarios. Es decir, el género literario es el formato, el esquema en el que se escribe un texto. Todo texto tiene un formato. Ahora el día, por ejemplo, para hacer el paralelo, géneros actuales, email. El email es un género literario. ¿Sí? Se empieza, estimada Juanita, después el cuerpo, después quedo atento a sus comentarios, no sé qué, atentamente, la firma. O sea, es una estructura fija. La receta de cocina es una estructura, un género literario. Empieza siempre con el nombre del plato, los ingredientes, la preparación, el montaje, no sé qué. Tiene un orden. Bueno, la Biblia, los documentos de la Biblia se han escrito también con un orden, un género literario. El problema es que no son exactamente los mismos nuestros. Entonces, conocer el género ayuda a interpretar correctamente un texto, porque de repente lo interpretamos mal porque creemos que el texto es un género diferente al que es en realidad. Por ejemplo, es muy común que en la Biblia, cuando veamos una narración, entendamos que eso es histórico. O sea, que eso pasó así.
Y no, por ejemplo, la historia de Jonás, de la que ya hablé la clase pasada, es una narración, pero ni el autor pretendió, ni los lectores entendieron que Jonás era un personaje real que se lo había comido un pez gigante. Es una novela humorística, satírica, digamos, irónica, que ridiculiza un aspecto o una mirada del judaísmo. Ahora, como eso, nosotros no somos parte de ese contexto cultural, leemos Jonás y pensamos que está hablando de un personaje que realmente existió y que se lo comió un pescado, digamos. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con género literario. Yo no puedo interpretar igual una ley, una anécdota, una parábola, una lista de nombres, una poesía, un canto y pensar que todas se interpretan igual. Evidentemente que una poesía no pretende la precisión histórica de una crónica, ¿sí? Que una humorada, una ironía, no pretende ser real, sino exagerada. Bueno, eso es muy importante a la hora de interpretar correctamente los textos. No olvidar, fíjate, Pío XII es muy dado a una de cal y una de arena, es decir, evita los extremos. Esto está súper bien, pero no olvidar el sentido espiritual del texto. Porque yo puedo entender perfectamente el contexto histórico, y es bueno. Puedo entender también qué significaba y qué tipo de género era. Pero más allá de todo eso, y pasando ese piso, aquí hay una palabra de Dios que se quiere comunicar. Por tanto, y además, como decían las chiquillas que hablaron, se pretende vivir en la vida. Por lo tanto, no puedo quedarme solo en el estudio científico. Tengo que pasar al fondo. Y el fondo es la vida espiritual, lo que Dios quiere comunicar a través de este texto. Está Álvaro. No, yo pedí la palabra. Sí, a mí me parece muy interesante y muy útil este análisis del género literario. Eso, ¿hay algún texto de la iglesia o de alguien en particular que se haya dedicado a eso y diga, estos textos son de este tipo y estos otros pasajes de la Biblia pertenecen a estos otros, como para poder hacer una aterrizada en el aula, porque nos piden también hacer algunos contenidos transversales? Si se pudiera hacer sumar lingüística con la religión, con las clases de religión católica, a algunos jóvenes les parecería interesante. Mm. A ver, el documento lo vamos a ver a nivel de este tipo, es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, que eso habla de los géneros literarios, y cualquier edición de la Biblia católica, particularmente la de Jerusalén o una buena traducción, entre las cosas que traen un texto es especificar qué tipo de género literario es. ¿Sí? Yo no me acuerdo en este momento si hay un libro específico sobre género literario, o sea, los hay. Lo que pasa es que yo no me acuerdo ahora, no le puedo inventar un autor, digamos. Pero me comprometo a mirar en la semana algún libro sobre géneros que le pueda servir. Me comprometo en la semana a hacer eso, porque es muy, muy útil. ¿Sí? ¿Vamos bien? All right. Y bien, y ahora llegamos a la crème de la crème, el más importante de los documentos sobre la Biblia. Y es uno de los más cortos. Carmen Gloria. He levantado la mano. Sí, profesora, acotar que en el tema de los géneros literarios es importante también, ¿cierto? Conocer y trabajar e identificar en la Biblia las figuras literarias, que son un gran aporte también, ¿cierto?, al momento de dar explicación a ciertos pasajes. Muy buen aporte, gracias. Excelente. Bien, gracias. Ese es todo un tema, ¿eh? De hecho, podríamos hacer solo un curso de eso de introducción, de interpretación, con todo lo que usted está señalando, ustedes están aportando. Bien, vamos a la Dei Verbum. Este es la crème de la crème, el Rolls Royce de los documentos de la Iglesia sobre la Biblia. Es decir, es el documento que tiene mayor autoridad magisterial sobre la Sagrada Escritura que se ha escrito. Bien, la Dei Verbum, eso significa la palabra de Dios, ¿no? Eso significa la traducción del título, fue redactada por el Concilio Vaticano II, es decir, por un concilio, por el último concilio que ha hecho la Iglesia, que fue de 1962 a 1965, perdón. Lo que ven ahí en la imagen es una de las sesiones del Concilio Vaticano II que se hizo en la Basílica de San Pedro. Mira, imagínate la cantidad de gente que hay ahí. Los padres conciliares eran alrededor de 2300. Es el concilio más numeroso que ha tenido la historia.
de la Iglesia. Bueno, y entre otros documentos, que son varios, tiene tres tipos de documentos: constituciones, decretos y declaraciones. Aquí lo que nos interesa son las constituciones, y entre ellas dedica una, fíjate, no a la Biblia, sino a la divina revelación. Es decir, sobre la revelación, y dentro de la revelación, sobre la Biblia. Y fue publicada el 18 de noviembre de 1965, es decir, a un mes de que se clausurara el concilio. Uno de los últimos documentos en publicarse. Es cortita, la Dei Verbum serán 10 hojas, 5 hojas si le imprimen en tamaño carta, pero es de un hondo significado. Y de hecho, yo tengo por ahí un comentario de Luis Alonso Chequer de la Dei Verbum, que son 600 páginas. Todavía no termino de leerlo, digamos, pero está muy condensado todo lo que piensa la Iglesia sobre la Biblia. Bien, vamos a ver una miradita ahí, qué es lo que nos aparece. Y llegamos a la 10 Verbum y hacemos otro alto porque volvimos a las 10:30, ¿cierto? Entonces pues, hasta las 11:30. Ya, presenta la Biblia en el marco de la revelación, ¿sí? O sea, lo que yo le explicaba sobre la revelación hoy día y le expliqué sobre la Biblia como palabra de Dios en la primera clase es la orientación que la Dei Verbum da al tema. O sea, la revelación es el acto de Dios de comunicarse en Jesús, y la Biblia es la puesta por escrita de ese acto, ¿sí? El registro escrito de la palabra de Dios, ¿sí? Dios se revela a través de hechos y de palabras que explican esos hechos, ¿sí? Dice la de Hebreos, a través de hechos y palabras intrínsecamente vinculados. Es decir, los hechos muestran la acción de Dios y las palabras interpretan esa acción de Dios. Y eso es lo que está registrado en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la palabra de Dios es más amplia que la Biblia, ¿sí? Dios, como autor de la Biblia, esto siempre lo ha sostenido la Iglesia, pero aquí hace una especificación interesante: a través de los autores humanos. Es decir, los autores, en el caso de la Dei Verbum, explica que realmente eran autores. Y por eso se vuelve tremendamente importante en el estudio bíblico saber quién escribió. No el nombre, porque en realidad los nombres dan lo mismo, sino qué tipo de persona era y a quién le escribía, el contexto. Hasta antes de esto, no es que esto fue automáticamente un cambio de un lado a otro, se pensaba o se entendía, como yo le explicaba la inspiración, que prácticamente era un autómata el escritor sagrado, ¿no? No, ahora, hoy día se da importancia a su contexto porque Dios es autor en cuanto inspira, pero el autor humano escribe desde su perspectiva, con su interés, con su saber y con sus preocupaciones. Carmen Gloria, no había pedido la palabra, si no me equivoco. Yo, Carmen Gloria, otra vez. Dale más. Dios como autor a través de los autores humanos, entendiendo como lo vimos en la clase anterior, inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Exacto. Ok. Exacto. Bien. Habla también de la transmisión de la revelación, y ahí entra la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, ¿sí? Biblia, tradición, magisterio. Magisterio, obviamente, como una ayuda a la Biblia y la tradición, no como parte de la revelación, por si acaso. Y promueve las traducciones actualizadas de la Biblia. Con la Dei Verbum empieza el boom de las versiones y las traducciones de la Biblia. Siempre han existido muchas y las vamos a ver, pero aquí se buscan traducciones que sean actualizadas en lenguaje sencillo y actual, y que se hagan sobre todo desde los textos originales. Entonces aquí es donde surgen las famosas Biblias populares, las Biblias pastorales, que no son pues si usted toma estas Biblias antes del año 65, 62, va a ver que, claro, son traducciones al castellano, pero es un castellano muy elegante y muy español, ¿no? Muy peninsular. Entonces, para alguien sencillo que trate de leer la Biblia y empieza, vosotros sabéis que se dijo, ya ahí ya provoca un rechazo, ¿no? Porque es una forma de hablar que no es común. Entonces, aquí empiezan a surgir las traducciones populares, pastorales. Y por último, el acceso fácil y formado a los textos sagrados. No solo fácil, ¿sí? Porque si no,
vendimos la iglesia, ponemos una imprenta y le regalamos una Biblia a cada uno. Y punto, se acabó la pega. Sino fácil en el sentido de baratas, ¿sí? Cómodas, de buena traducción, pero formados. Es decir, no basta con repartir Biblias, hay que formar a la gente para que interprete correctamente la Biblia. Y aquí empiezan a surgir los famosos cursos bíblicos, talleres bíblicos, etcétera, círculos bíblicos, ahí cada uno le ponía su nombre, y sobre todo surge la famosa lectura popular de la Biblia, y luego se retoma la tradición esta de la Lección Divina. Entonces, por eso la de Biblia es tan importante. Y es cortita, bueno, yo la tengo aquí en este tomo gigante, pero de hecho aquí es el doble de lo que es. Déjame ver. Ya, mira, esto es. A ver si logro. Eso es la de Oro. Y esto es el doble. ¿Por qué? Porque está en latín y está en castellano. O sea, no son más de 10 hojas en un libro. Entonces, si la quiere estudiar, es una buena opción porque es cortita. Pero es densa, como ya sabes, muy interesante. Bien, comentarios, dudas, aportes, antes de irnos al descanso, porque nos faltan todavía documentos, pero quise parar aquí porque el verbum es tremendamente importante. Álvaro. ¿Podría, por favor, profesor, repetir cómo llegó al último comentario de los talleres bíblicos, que era lo más básico, o un lenguaje básico, elemental, popular, le llama usted, a la Lección Divina? Uy, la Lección Divina es mucho más tarde. La Lección Divina empieza bueno, la Lección Divina es un método que viene del siglo VI, ¿ah? Pero en el mundo monacal. Pero se retoma y se promueve mucho a partir de Aparecida, 2008, 2007. Entre la Dei Verbum y Aparecida, lo que se hace son los círculos bíblicos, y en América Latina, en particular en torno a los 70, 80, por ahí en adelante, la lectura popular de la Biblia. Pero la Lección Divina empieza a promoverse mucho después del 2007, si no me equivoco, que fue el documento Aparecida. Sí. No me acuerdo si es 2007 o 2008, Aparecida. Pero los vamos a ver, ¿ah? Vamos a ver la lectura popular de la Biblia y vamos a ver la Lección Divina como métodos, porque les sirve también para sus clases, les sirve para ustedes, digamos. Eso. ¿Algún otro aporte, comentario? ¿Duda? Bueno, ya se dieron cuenta que este curso es un mar de información. Entonces, yo estoy convencido que tiene que estar un poquito mareados con esto. Pero no trate de aprenderlo todo, digamos, porque por eso se graba la clase. Pero que es interesante, es interesante. De hecho, vamos en el año 65, tenemos que llegar al 2025. Ya nos queda harto tiempo. Bien, si no hay más comentarios, Profe, ¿cómo nos quedan harto tiempo? ¿Nos quedan 2 clases? claro, perdón, nos queda harta materia, no harto tiempo. No harto Ah, tiempo. sí, yo por Sí, ahí. sí, nos quedan 2 clases. Pero yo les voy dejando el bichito, ¿ah? Porque créame que uno se entusiasma con esto y se embala. Bueno, yo era técnico en electrónica, con eso les digo todo, y aquí estoy. Me embalé con el tema bíblico y bueno, ahora soy profesor de Biblia, porque es apasionante. Es realmente, yo sé que todos los profes dicen lo mismo, su materia es la más interesante, la más apasionante, pero de verdad que sí. Porque hablas y de hecho, para el tema de la clase de religión, y con esto termino, es tremendamente valioso. Una, porque ya la Biblia genera un punto de conexión entre las distintas confesiones cristianas. Y tú tienes en la sala evangélicos, testigos de Jehová, mormones, católicos. Dos, puedes hacer trabajo interdisciplinar en cualquier momento. Con arte, con historia, con lenguaje, necesito que sea Álvaro, hasta con ciencias. También puede hacer. La vida tiene que ver con todo eso. Y una vez dije esto en una clase y un chico me dijo, pero profe, con biología, ¿qué va a hacer? ¿Qué trabajo? Le dije, mira, ¿te acuerdas, le dije, cuando vimos en qué se escribía la Biblia? Y en pergamino, pues ya. ¿Y de qué se hacía el pergamino? De piel de animal. Ya. Cuando tienes 2 pedacitos así de manuscrito
y no sabe si son del mismo libro, adivina cómo se estudia. Se hace un examen de ADN. Y si ambos pedacitos pertenecen a dos ADN iguales, significa que eran del mismo animal, por lo tanto son parte de la misma hoja. O sea, también se ocupa el examen de ADN para estudiar Biblia. O sea, una cuestión. De hecho, los Royman muertos, Royman nos contaba que para lograr fotografiar manuscritos que están absolutamente oscuros, inventaron una especie de cámara de yo no sé, multiluz, no sé cómo decir, que saca la foto infrarroja, ultravioleta, luz normal, etcétera, y después junta un software todas esas luces y logran leer lo escrito en una hoja que tú la ves en negro. ¿Sí? Y así están registrando. Entonces, también puedes hablar de tecnología, también puedes hablar de física, etcétera. Bien, estaba Carmen Gloria y creo que estaba Álvaro también. Y ahí tenemos una. Multiespectral. Eso, Multiespectral se llama. gracias. Y vamos a dejar afuera en la transversalidad historia. Ah, ya, claro. Álvaro, no, si aquí podéis jugar. Sí, a mí me parece interesante este juego de llevar a los jóvenes a otro contexto desde el punto de vista de la palabra de Dios, de la Biblia. A propósito de eso, he escuchado que la Biblia más chica, pequeña, no sé, mide 8 centímetros por 8, no sé, más pequeña. ¿Usted ha escuchado sobre eso y que allí está escrita toda la Biblia? Sí, hay una mini Biblia que creo que está en el Museo del Libro de Israel, pero no sé las medidas, pero es así, escrita ya, es para hacer la tontera nomás de hacer la Biblia más chica del mundo, porque está escrita así como en un pedacito así, un cubito así, digamos, o sea, el libro, ¿no? Pero eso está hecho ya como juguete nomás, po. Pues en realidad no nos aporta nada. Yo tengo aquí, de hecho, me regalaron un llavero una vez que era una Biblia así, una letra imposible de leer, pero estaba la Biblia ahí, sí. Bueno, la Biblia también en cuanto a edición, si quiere hablar de tecnología y arte, también tiene un mundo para jugar ahí. Sí, hay de todo tipo de Biblias. De hecho, una vez un Carlos me preguntó, me dijo, ya, profe, porque yo les conté, porque yo uso la de Jerusalén, entonces ellos usan esas típicas, la Dios habla hoy, y esa la latinoamericana. Y yo decía, obviamente su profe tiene que tener una Biblia mejor que la suya, pues no va a tener, o sea, la Biblia ordinaria que tiene usted ahí, que era una Biblia buena. Y cuánto costó? Yo lo contaba, porque la Biblia de Jerusalén en general está entre 40.000 pesos, 22.000 pesos, depende de la edición, 25, por ahí anda. Y me dijo, profe, ¿cuál es la Biblia más cara que existe? Yo le dije, invaluable. Una de las Biblias más caras que existe es una edición de la primera Biblia de Gutenberg, por ejemplo, que eso está tasado en unos 20 millones de dólares más o menos. ¿Y para qué hablar de manuscritos? Hay manuscritos que son invaluables, y el tráfico de manuscritos también es enorme. Entonces, también puede hacer ese juego. Buscar las Biblias más raras, por ejemplo, que se han hecho en la historia, o las Biblias más Profesor, caras. Diga. respecto de lo que mencionaba el compañero, la mini Biblia se llama Nano Biblia Ah, ya. Qué y bueno es que de 0.5 milímetros al cuadrado y se supone que es como del tamaño de la cabeza de un alfiler. Y en teoría posee 1.2 millones de palabras y se necesita un microscopio que tiene aproximadamente 10.000 veces la realidad aumentada para poder leerla. Así que como bien lo mencionó usted, es una creación Claro, para un chiste. decir que existe algo muy pequeño. Ese es como el completo más largo del mundo de Talca, pues como el chiste, ¿no? Una fila completa, ¿no? No sirve para nada eso. Pero no deja de ser interesante. No deja de ser interesante. Bien, ¿algún otro aporte comentario para irnos al descanso hasta las 12? ¿No? Bien, volvemos con los documentos últimos sobre la Biblia y eso a las 12, pero estoy dejándole 15 minutos, sí, habíamos hablado de 15 minutos de descanso. Bien, a las 12 nos encontramos. Que estén muy bien. Igual usted, profesor, nos vemos el próximo sábado si Dios quiere. A Me las No, voy a 12. perder la otra parte hoy día.
a perder Váyase. la otra parte. Este es lamentable. Ya, pero ahí Yo lo voy a también. grabar. Sí, ya, que estén bien. Que le vaya lindo.